Significa diluvio de agua en el trabajo de Rabash. En el Zohar, Noé interpreta el versículo: He aquí que yo traigo el diluvio sobre la tierra. Estas son sus palabras. Rabbi Yehuda se extendió al respecto. Estas son las aguas de Meribá, pelea, donde pelearon los hijos de Israel. Y pregunta: ¿los hijos de Israel no riñeron con el Creador en otra parte? Y responde: esas fueron las aguas de las disputas que dieron poder y fuerza al acusador para fortalecerse a sí mismo, porque hay agua dulce y hay agua amarga. Kedusha, santidad, y lo opuesto a la línea derecha. Hay agua clara y agua turbia, que es el secreto de la Kedusha, y lo opuesto a la línea izquierda. Hay agua de paz y agua de peleas, que es el secreto de la Kedushá y lo opuesto a la línea media. Por lo tanto, el versículo dice: estas son las aguas de Meribá, donde pelearon los hijos de Israel con el Creador, lo que indica que es lo opuesto a la línea media, ya que atrajeron sobre sí mismos lo que no deberían haber atraído, llamadas aguas de pelea, y fueron asimiladas en ella, como está escrito, y Él se santificó en ellas. Es necesario entender el significado de los tres tipos de agua que se dice que corresponden a tres líneas. ¿Qué significa esto en el trabajo espiritual? El Zohar ciertamente habla de los niveles altos, donde existe la cuestión de los tres tipos de abundancia, que se manifiestan de tres maneras. Pero, ¿qué tenemos que aprender de esto en el trabajo espiritual? En primer lugar, debemos saber qué es el diluvio en el trabajo. Este diluvio fue el saboteador que borró todo el universo. Se sabe que cuando una persona comienza a trabajar en el trabajo de otorgamiento, el cuerpo se queja. ¿Qué es este trabajo para ustedes? ¿Qué sentido tiene no querer trabajar para tu propio beneficio? Ya que debes preocuparte en disfrutar de la vida, y otorgar significa que no trabajarás para ti mismo. ¿Qué beneficio obtendrás al trabajar para deleitar al Creador y observar su Torah y las mitzvot, los preceptos que Él nos ha ordenado a través de Moshe? ¿Te recompensará por tu trabajo, por esforzarte en cumplir con la Torah y las mitzvot? Me respondes que quieres trabajar sin recompensa. ¿Cómo es posible entender tal cosa? ¿Cómo se puede trabajar sin recompensa? No tiene sentido. La naturaleza con la que nacimos es la de desear recibir deleite y placer. Y si nos esforzamos por algo, seguramente es para obtener placer y deleite a cambio de nuestros esfuerzos. Por lo tanto, eso va en contra de nuestra naturaleza. Esto se llama el argumento de qué. Sin embargo, hay otro argumento por el cual el cuerpo se resiste a trabajar para el Creador. Cuando una persona le dice al cuerpo: debemos creer en el Creador, que Él es el supervisor y guía al mundo en el sentido del bien y que hace el bien,
Entonces el cuerpo se dirige a la persona y argumenta el reclamo del faraón, quien dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Es decir, que le es difícil creer en el Creador. Él dice que puede trabajar por el bien del Creador, pero con la condición de que si sintiera la grandeza del Creador, entendería que vale la pena trabajar para Él. Es como lo que vemos en el mundo físico. Si viene una persona importante y muchas personas determinan que Él es grandioso, y el sentido común concuerda con aquellos que dicen que Él es grandioso, entonces, al igual que en el mundo físico, una persona puede trabajar y servir a alguien importante. Claramente, si pudiera sentir esa grandeza por el Creador, también podría trabajar y servir al Creador. Sin embargo, no tenemos ese sentimiento con respecto al Creador. Más bien, como vemos, la Shejinah, la divinidad, está en el exilio y no siente la grandeza del Creador. Por lo tanto, ¿cómo puede él anular su propio beneficio en beneficio del Creador? Por eso, cuando esos dos, quién y qué, se conectan, se convierten en una combinación de agua, según el escrito, un diluvio de agua en la tierra por el cual murieron. Es decir, todo en la espiritualidad llamada vida se perdió debido a esas aguas, que son las dos preguntas, ¿quién y qué? El espíritu de la vida de Kedushá se separó de ellos y permanecieron muertos. Como está escrito, los malvados en sus vidas son llamados muertos. A esto se los llama las aguas del diluvio en el trabajo. Debido a estas aguas murieron en el trabajo y no pudieron continuar el trabajo del Creador debido a los argumentos de qué y quién. Este es el significado de lo que está escrito en el Zohar. Rabbi Yossi dijo: vio al ángel de la muerte que venía con las aguas del diluvio y por lo tanto entró al arca. Esto significa que el saboteador, que es el ángel de la muerte, está dentro de los reclamos ¿quién y qué? Con respecto al propósito de salvar el arca del diluvio en el trabajo, está la cuestión de ir por encima de la razón, que es como querer caminar con los ojos cerrados, lo que significa que, aunque la razón y los sentidos no entienden lo que nuestros maestros nos dicen, aceptan la creencia de los maestros y dicen que debemos aceptar la fe de los maestros, como está escrito, y creyeron en el Señor y en su siervo Moshe. Sin fe no se puede lograr nada en la espiritualidad. Este discernimiento se llama Binah, que está cubierto por Hasadim, y se denomina desear Gesed. Esto significa que no quiere entender nada, y acerca de todo dice que ciertamente es el Gesed, la benevolencia del Creador que hace con él. Aunque él no ve los Hasadim, plural de Gesed, que el Creador hace con él y con el mundo entero, él todavía cree que el Creador guía el mundo con providencia personal de benevolencia, tal como está escrito, y todos creen que Él es bueno para todos
bueno y benevolente, tanto para los malos como para los buenos. Esto es Hasadim cubierto, lo que significa que aunque él no ve que es Hasadim, aún así cree por encima de la razón y dice, tienen ojos y no ven. Esto también se llama un arca, para uno que entra en Hasadim cubiertos y acepta todo lo que está por encima de la razón. En ese lugar no hay control de la Sitra Achra. En arameo, el otro lado. Esto es así porque todas las preguntas que hace el Sitra Achra solo pueden controlarse dentro de la razón. Pero por encima de la razón, ese territorio pertenece a la Kedusha, ya que todas las preguntas son hechas solo de acuerdo con la mente externa. Por el contrario, la mente interna se obtiene después de que la persona ha sido merecedora de la equivalencia de forma. En ese momento, él entiende dentro de la mente interna y ve todo lo que la mente externa pensó que era correcto, no lo es. Pero una vez que es recompensado con la mente interna, ve que todo lo que argumenta la mente externa es falso. Como Bala Sulam escribió en un ensayo en Tavshin Gimel, en el año 1942-1943. En consecuencia, el terrorista que está dentro de las aguas del diluvio y que mata a la persona, significa que dentro del agua, que es quién y qué, es decir, que con esos argumentos mata a las personas. Este es el significado de lo que dice el Zohar. Rabbi Yossi dijo, vio al ángel de la muerte que venía con las aguas del diluvio y por lo tanto entró en el arca. En otras palabras, vio que con esos argumentos perdería el espíritu de vida que tenía. Entonces entró en la cualidad de ir por encima de la razón, la cualidad divina, que es la misericordia, lo que significa que solo quiere otorgar y no recibir nada a cambio. Además, está contento con la parte que le toca y considera que lo que entiende y siente en cuanto a servir al Creador es en sí una gran recompensa. También está contento con todos los argumentos que escuchó del quién y el qué, porque ahora él puede ir por encima de la razón y así se salva de las aguas del diluvio. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que dice el Zohar. Una persona ciertamente debe esconderse para no ser vista por el destructor cuando está en el mundo, para que no lo mire, porque él tiene permiso para corromper a todos los que se presentan ante él. Dice el Zohar, esta es la razón por la cual el Creador trató de cuidar a Noé y esconderlo de la vista de todos, para esconderse de las aguas del diluvio. Fue el agua que lo empujó hacia el arca, porque vio el agua del diluvio y le temió. Es por eso
que fue al arca. Deberíamos entender cómo se puede decir de un ángel corrupto que si no entra en el arca, el ángel no lo verá, porque está en el arca. ¿Cómo podemos entender esto si el Creador fue el que aconsejó a Noé a entrar en el arca para que el ángel corruptor no lo vea? Claramente, cuando vio el arca, ¿qué pensaría que esta es un arca vacía sin gente? Incluso si el corruptor fuera corpóreo, ciertamente querría ver lo que hay en el arca. Más aún, un ángel ¿no ve lo que hay en el arca? ¿Esto es posible? Debemos interpretar que en el trabajo espiritual el ángel corruptor ve a las personas que están dentro de la razón. Con ellos él puede discutir con respecto a quién y qué. Pero cuando el Creador le dijo que entrara en Binah, llamada el mundo cubierto, que significa que está cubierto de los externos, que son las personas que utilizan la mente externa, y que el corruptor puede verlos porque tienen un lenguaje en común, es decir, el del ser externo. Pero aquellos que van por encima de la razón, que hacen todo guiados por la fe en el Creador y por la fe en los maestros, que son los que los orientan la manera de ir, lograr la Debekut, para lograr la Bekut, la adhesión con el Creador, y ser recompensados con la mente interna, llamada la mente de la Torá. Se considera que en ese lugar el ángel corruptor no tiene medios para ver, porque su visión se encuentra solamente en los recipientes de recepción. Por esta razón, nuestros maestros dijeron, una vez que el corruptor recibe permiso, no distingue entre el bien y el mal. Interpretamos esto como que cuando el corruptor recibe permiso, incluso las personas que participan en la recepción con el fin de otorgar, quienes se consideran buenos, ya que participan en la recepción, pueden recibir calumnias por parte de él. Por lo tanto, ellas también entran a Binah, que son vasijas de otorgamiento, donde Sitra Ahra no tiene que asirse. Esto se considera como el ángel corruptor que no puede ver quién está en el arca, ya que solo puede asirse de los recipientes de recepción donde puede difamar y acusar. Pero el que entra en el arca, que es Binah, una vasija de otorgamiento, la Sitra Ahra no lo ve. Es decir, no tiene un idioma en común que permita comprender lo que la Sitra Ahra argumenta en contra del trabajo espiritual. Cuando una persona camina por el sendero de otorgamiento, el cual se considera como ir por encima de la razón, considerado como fe, que hasta el punto del otorgamiento la Sitra Ahra puede discutir con la persona, pero tan pronto como la persona entra en el arca de la fe, por encima de la razón, la Sitra Ahra permanece de pie,
junto a la puerta de la fe y no puede continuar. Es como está escrito en el estudio de las 10 Sefirot. Binah todavía no se considera carente de Rosh, porque Binah no sufre ninguna fuerza del Tzimtzum, restricción. Esto significa que, dado que Binah es considerada como el deseo de misericordia, que es un recipiente de otorgamiento, no necesita nada para sí misma, y cualquier cosa que pueda hacer por encima de la razón, siente que tiene algo que dar. Es decir, el Tzimtzum es carencia, y esta siempre viene de la persona que quiere obtener algo. Y si la persona necesita recibir algo y alguien interfiere, el dador dice, sí, te daré, pero solo en mis términos. Y si aceptas mis condiciones, lo recibirás. De lo contrario, no. Aquí hay lugar para las interferencias. Es decir, si el receptor no está en condiciones de cumplir con los términos que el dador requiere, entonces el receptor es considerado como que tiene una carencia. Es decir, las condiciones que requiere el dador se llaman limitaciones y restricciones, y el receptor no siempre está dispuesto a cumplir con esos términos. Pero si no quiere recibir nada del dador, no le importa que el dador quiera dar solo de acuerdo con determinadas restricciones, ya que no tiene nada que ver con lo que el dador quiere dar. Esto es Binah, una vasija de otorgamiento. Ella quiere dar y no recibir nada. Sin embargo, hay algo muy profundo en esto, que ya que Binah quiere dar y no recibir nada, aquí ya existe una condición por parte del nivel inferior, el dador, es decir, el hecho de que el inferior quiere otorgar. El inferior dice, solo de acuerdo a la condición que te presentaré, estoy dispuesto a otorgar. De lo contrario, no puedo darte nada. ¿Y cuál es esta condición? Quiero ver si eres realmente importante. Y no solo importante, sino para que yo pueda darte todo y no dejar nada para mí y poder cumplir con todo tu corazón y con toda tu alma. Puedo darte esto solo con la condición de que sienta tu grandeza e importancia. Entonces estaré listo para cualquier cosa. De lo contrario, no puedo darte lo que me pides. Por lo tanto, cuando la persona no siente la grandeza del corazón, el cuerpo no se puede anular ante él, con todo el cuerpo y con toda el alma. Sin embargo, en verdad, al presentar una condición que dice, yo estoy de acuerdo para trabajar para ti solo en la condición que veo la grandeza, él quiere ya recibir del Creador, la grandeza del Creador. O él no querrá trabajar con todo su corazón.
Si la persona está limitada bajo el gobierno del ocultamiento y no está listo para decir que no quiere nada, pero otorgar, esto no es verdad, porque él quiere algo al observar que todo el trabajo va a ser en nombre del Creador. Eso es, el primero quiere recibir la grandeza del Creador y después que él se anulará ante el Creador. Ciertamente, esto no se considera Binah, porque Binah desea Hesed, benevolencia, y no quiere nada, porque ella sí quiere. Se deduce de lo anterior que Binah, cuya cualidad es desear benevolencia, lo que significa que no quiere recibir nada, por lo tanto es libre, ya que solo el que necesita recibir algo ya está limitado y depende de la opinión de los demás. Pero quien va con ojos cerrados y no necesita ninguna otra cosa más, a esto se le llama estar en libertad. Sin embargo, debemos saber que es un gran trabajo alcanzar la cualidad de Binah, es decir, contentarse con poco, con la sensación y la mente que tiene, y contentarse con lo que tiene. Esta persona siempre puede sentirse plena porque se contenta con la parte que le toca. Pero, ¿qué puede uno hacer si aún no ha obtenido esta cualidad y ve que no puede sobreponerse al deseo de recibir? En este momento, la persona debe orar al Creador para que le ayude, a fin de que pueda hacer el trabajo con los ojos cerrados y no necesite nada, sino que pueda hacer todo en beneficio del Creador, aunque el cuerpo se oponga a esto. Es decir, no le tiene que dar consejos al Creador de cómo debe ayudarlo. Por el contrario, debe someterse y anularse ante el Creador incondicionalmente. Pero, como no puede sobreponerse a su cuerpo, pide al Creador que lo ayude a ganar la guerra contra el instinto, ya que comprende su bajeza. Por esta razón, le pide al Creador que se apiade de él, porque él es peor que el resto de las personas, pues ellos sí pueden ser siervos del Creador, mientras que él es peor que ellos. Él ve que tiene deseo de recibir para su propio bien más que todos ellos. Por lo tanto, se avergüenza de sí mismo, de que pueda ser tan bajo. Por esta razón, le pide al Creador que se apiade de él y lo libere del control de la inclinación del mal. Y no le pide ayuda porque sea más importante que otros. Por eso pide que se le dé su ayuda, porque es peor que los demás, porque su deseo de recibir está más desarrollado y trabaja en él más vigorosamente. Sin embargo, él no está pidiendo que se le dé más conocimiento sobre la grandeza del Creador para luego escapar del control del mal. Aunque esto es cierto, no quiere decirle al Creador que quiere presentarle condiciones y que solo entonces se anulará ante el Creador.
Por el contrario, acepta permanecer con poca comprensión y poco sentimiento, no más de lo que tiene ahora. Pero como no tiene el poder para sobreponerse, le pide al Creador que le dé el poder de vencer en vez de la mente, el intelecto o los sentimientos. Porque cualquier consejo que una persona le dé al Creador parece como si estuviera estableciendo condiciones, como si fuera una persona de posición importante e inteligente. Presentarle condiciones al Creador sería una insolencia de su parte y decirle, si haces, por ejemplo, que me guste el trabajo espiritual, podré trabajar para ti. De lo contrario, no podré hacerlo. En cambio, la persona debe decir, quiero anularme a mí mismo y rendirme incondicionalmente. Solo dame la fuerza necesaria para realmente poder salir del amor por mí mismo y amar al Señor con todo mi corazón. Si una persona presenta condiciones, no muestra la bajeza del hombre. Por el contrario, muestra que esa persona se considera digna y orgullosa. Es como si dijera, el resto de la gente no tiene cerebro. Ellos pueden trabajar para ti, pero yo no soy como las otras personas. Yo sé mejor que ellos lo que significa el judaísmo y lo que es estar al servicio del Creador. Por lo tanto, le dice al Creador que debe tenerlo en consideración de la manera en que Él lo entiende y no como el Creador lo entiende. En consecuencia, podemos entender la cuestión de las tres líneas donde el Zohar introduce tres discernimientos. Número 1, agua dulce y contrastando la Kedushá, es agua amarga. Se sabe que la derecha significa integridad, como está escrito en el ensayo de Baja Sulam de los años 1942 al 43, que dice que la persona debe creer por encima de la razón que está completo. Lo opuesto de lo completo es la Sitra Achra, que le muestra todas las fallas, la forma en que no está siguiendo el camino del Creador, y deja a la persona en un estado de tristeza, tanto que la persona desea escapar de la batalla. En este momento, solo desea matar el tiempo y ve todo negro. La línea izquierda es cuando una persona hace una introspección dentro de la razón para darse cuenta cómo es realmente de acuerdo a lo que ve, si es una persona completa o tiene alguna carencia. Como se preparó para este escrutinio y el hecho de haberse desplazado hacia la izquierda fue porque ahora quiere orar al Creador para que lo ayude a amar al Señor con toda su alma y corazón. A esto se le llama aguas claras, ya que aquí no hay desperdicio ni mezcla alguna. Más bien, él quiere encontrar un lugar donde pueda orar al Creador. Y si entonces lo opuesto a Kedushá viene con quejas y le ve y le hace ver que él está bien y que no tiene nada por lo que orar, entonces se llama aguas turbias, porque claras significa que allí no hay mezclas. Es decir, él ve la verdad de cómo lo ve todo, de acuerdo con su punto de vista y su mente, y ve que está equivocado, que tiene el poder y el deseo de orar al Creador para que lo ayude a amar al Creador con todo su corazón.
En este momento viene lo opuesto a la Kedushá y mezcla allí la falsedad diciéndole que él sí está bien y no tiene nada por lo que orar. También debemos interpretar lo que dije el Zohar. Aquí hay aguas de paz y aguas de pelea, que es el secreto de Kedushá y lo opuesto a la línea media. La regla dice que la línea media es una fusión de las dos líneas. La regla dice que la línea media es la fusión de las dos líneas. Dado que la línea derecha de la Kedusha es la totalidad, por estar por encima de la razón, y la línea izquierda ve todo dentro de la razón, la cual es incompleta. Por el contrario, está llena de carencias. Por esta razón, la línea media consta de dos líneas, es decir, que es imposible ir por encima de la razón antes de que tenga una razón lógica que le muestre la situación como más razonable. Entonces se puede decir que no considera lo que la mente lo obliga a hacer. Más bien va por encima del intelecto y cree en los maestros, en lo que ellos le dicen y no usa su propia mente. Pero si no tiene el conocimiento y la mente para que le digan algo, no puede decir que esté yendo por encima de la razón. Esta es la razón por la cual la línea media se llama paz, ya que necesita las dos líneas. Es decir, al tener las dos líneas opuestas y necesitar ambas, ¿por qué a esto se le llama paz? Deberíamos interpretar que cuando se tiene dos líneas juntas, se debe elevar la línea derecha sobre la línea izquierda, como está escrito en el Zohar. Significa que la línea de integridad se basa en ir por encima de la razón, sobre la línea izquierda, y con esto adquirimos el deseo de amar al Creador, lo cual es una segulá, virtud o remedio. Es como dijo Bas Rasulam, que el hecho de que el Creador quiere que le sirvamos a Él por encima de la razón, el Creador eligió esta manera ya que esta es la forma más exitosa para que los seres creados sean recompensados con debkut, adhesión, y que luego sean recompensados con la paz. Es como está escrito: presta mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Pero no le permitas volver a sus necios caminos. De esto se deduce que la fusión de las dos líneas se llama paz, y esta es la línea media en Kedushá, por encima de la razón. Por el contrario, lo opuesto a Kedushá se llama aguas de disputa, ya que atrajeron a quien no deberían haber atraído, llamadas aguas de disputa, y fueron mancillados en ella. Esto significa que contrariamente a Kedushá, se levantó la línea izquierda sobre la línea derecha, lo que significa que dieron exactamente lo contrario a Kedushá. El camino de Kedushá es que necesitamos estar dentro de la razón, que se opone a lo que dice por encima de la razón.
La razón por la que necesitamos usar y ocuparnos de la línea izquierda no es porque quieran ir por la línea izquierda y escucharla. Por el contrario, necesitan usar y ocuparse de la razón para que haya lugar para ir por encima de la razón. Pero, ¿qué hizo lo opuesto a Kedusha? Atrajeron la línea izquierda para que controle a la línea derecha, es decir, ir dentro de la razón. Esto es realmente tumá, impureza, porque tumá en el trabajo es la estupidez del corazón. Es decir, que el deseo de recibir bloquea el corazón para que la Kedushá no pueda entrar al corazón debido a la disparidad de forma. De otras maneras, se produjo una disputa con el Creador sobre por qué el Creador no les da el bien y el placer, que es lo opuesto a la paz. Por esta razón debemos tratar de ir por encima de la razón.